Buenas tardes, a continuación vamos a explicar de manera muy resumida las normas APA sexta edición, siendo muy importante para la redacción de textos académicos. En primer lugar encontramos el formato general para los trabajos. Estos deben ser realizados en papel tamaño carta de 21,59 centímetros por 27,94 centímetros. El texto debe tener un interlineado doble, debe estar alineado a la izquierda sin justificar y no debe tener espacios entre párrafos. Respecto a los márgenes, estos deben ser de 2,54 centímetros en toda la hoja. La sangría debe ser de 5 espacios de cada línea de cada párrafo, y si se realizan tablas, estas no deben tener líneas de separación. Y es muy importante tener en cuenta las abreviaturas que se muestran en imagen para el desarrollo de trabajo según la normativa APA. En lo referente a los niveles de los títulos, como podemos apreciar, existen 5. El primer nivel es el encabezado, centrado con negrita. El segundo, uno alineado a la izquierda, en negrita. El tercero, un encabezado de párrafo con sangría, negrita y punto final. El cuarto, un encabezado de párrafo con sangría, negrita, cursiva y punto final. Y el quinto, un encabezado de párrafo con sangría, sin negrita, con cursiva y punto final. Tablas y figuras. Las tablas son recursos que permiten que el lector comprenda de manera más fácil los datos que se van a contrastar. En primer lugar, debe ir el número y el nombre de la tabla. Después agrupamos en categorías los contenidos de la tabla, pero estos deben estar separados por líneas horizontales. Y al final de la tabla se debe colocar la cita correspondiente, y si la realizamos por nuestra cuenta, debemos colocar que fue de autoría propia. Respecto a las figuras, se colocan al final de cada una su número y una pequeña nota explicativa. Las citas. Se puede entender una cita como la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente. En la normativa APA encontramos dos tipos de citas, las citas textuales y las citas de parafraseo. Las citas textuales se presentan cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido de autor, el año de la publicación y la página de la cual el texto fue extraído. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto y entre comillas en cursiva. Cuando la cita tiene 40 palabras, se escribe aparte del texto con sangría izquierda aplicada al párrafo y sin comillas. En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Asimismo puede variar de acuerdo al énfasis que se haga. Para las citas tenemos reglas según el número de autores. Si se trata de 2 autores, mencionamos sus apellidos separados por Y y el año de publicación. Si se trata de 3 a 5 autores, mencionamos todos sus apellidos y el año de publicación si se cita por primera vez. Si se cita por segunda vez, se menciona solo el apellido del primer autor, seguido de et al y el año de publicación. Si se trata de 6 o más autores, se menciona el apellido del primer autor, seguido de et al y el año de publicación. En el caso de que sea un autor corporativo, se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. Cuando el autor es anónimo, se citan las primeras palabras del título de la obra y el año de publicación. Se realiza también cita de una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra. Y si el material que se va a citar no indica el año o la fecha de la publicación, es necesario que se incluya la sigla SF, que indica sin fecha. Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida ahí o complementarla en caso de ser necesario. En la lista de referencias, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó en su trabajo. En este sentido, una lista de referencias cita trabajos que apoyan específicamente a un artículo en particular. Es importante que todos los autores citados en el cuerpo del texto o del trabajo coincidan con la lista de referencias al final. Nunca debe referenciarse un autor que no haya sido citado en el texto o viceversa. Es por eso que la lista de referencias se organiza en orden alfabético y cada una debe tener sangría francesa. Para la referenciación de números o volúmenes de alguna publicación, es necesario usar números arábicos y no romanos. Es importante considerar que cada libro en sus primeras páginas contiene toda la información necesaria para realizar una referencia bibliográfica, es decir, trae la identificación.
En ese sentido, encontramos tanto el nombre del autor, el año de publicación o el año de edición, también en qué editorial fue realizado este libro, la ciudad y otros datos importantes. Por ejemplo, una referencia básica dentro de lo que corresponde a los libros sería la siguiente. En primer lugar, se escribe el apellido del autor, seguido de las iniciales del nombre, se coloca entre paréntesis el año de publicación, luego el título del libro en cursiva, luego el lugar de publicación, la ciudad y el país y por último el nombre del editorial. De la misma manera se procede con los libros con autor y libros con editor. Cuando el libro se encuentra en versión electrónica, se realiza la principal consideración anterior de las otras referencias. Primero el apellido, luego la inicial del nombre, el año de publicación, el título en cursiva, el lugar, la editorial y algo importante, cuando se considera la versión online, se debe indicar el recuperado de, es decir, el sitio de internet en la cual se ha encontrado este libro. Y cuando tenemos un libro con DOI, igualmente se pone después del título del libro, se especifica el DOI y el número. Cuando se trata de referenciar publicaciones periódicas, especialmente artículos científicos o el journal, lo que se hace es buscar en la misma página del artículo la información requerida. Por ejemplo, se encuentra el nombre de la revista, el volumen, el año, las páginas, el título del artículo y los autores. Cuando se trata de la referencia de un artículo científico, vamos a considerar la forma básica, que es en primer lugar la descripción de los autores, separados por una coma y en el último se pone una i. La misma estructura, apellido y la inicial del nombre, seguido del año de publicación, luego el título del artículo, luego el nombre de la revista en cursiva, seguido del volumen de la revista también en cursiva y entre paréntesis se coloca el número. Luego se pone también el número de las páginas que comprenden el artículo. Variaciones de acuerdo a los autores. Dentro de las variaciones se encuentra un autor, de 2 a 7 autores, 8 o más autores. La estructura es la siguiente. El apellido, seguido de la primera inicial del nombre, entre paréntesis se ubica la fecha de publicación, seguido del título del artículo, seguido del nombre de la revista, coma, volumen, entre paréntesis el número del volumen y todo esto en letra en cursiva, y seguido del número de página. Sin embargo, la diferencia es que de 2 a 7 autores se ubica la Y en la mitad de los dos autores. Y en el caso de 8 o más autores, antes del último autor se ubica igualmente una Y. Sin embargo, la estructura es la misma. Artículos de revista. Dentro del artículo de revista se presenta de manera impresa y en línea. La estructura de manera impresa es la siguiente. El apellido, seguido con la primera inicial del nombre, entre paréntesis la fecha de publicación, seguido de un punto. A continuación se ubica el título del artículo, seguido de otro punto. Además del nombre de la revista, coma, el volumen y entre paréntesis el número del volumen. Todo esto en cursiva. A continuación de esto se ubica una coma, seguido de las páginas del documento. Por otra parte, también se presenta en línea, lo cual cambia un poquito en su estructura, la cual es la siguiente. El apellido, seguido de la primera inicial del nombre, entre paréntesis se ubica el año, coma, el mes y el día, seguido de un punto. A continuación se ubica el título del artículo, seguido de otro punto. El nombre de la revista en letras cursivas, seguido de otro punto. Se ubica también recuperado de y la página electrónica de la cual se saca la información. Se debe incluir el mes y el año para revistas que tienen publicaciones mensuales. En el caso de que la publicación sea diaria o semanal, se incluye el día.
Otros tipos de textos. Simposios y conferencias. Se desarrolla de la siguiente manera la estructura. El apellido del primer autor, seguido de una coma y de la primera letra de su nombre, acompañado de una Y. Seguido a este, el apellido del segundo autor, acompañado de una coma y su nombre, la primera letra. A continuación, se coloca la fecha de publicación o la fecha en la que se ha dado la conferencia o el simposio, entre paréntesis. Seguido de esto se coloca el título de la ponencia, además de un punto, el cual separa en A el apellido del presidente del Congreso, seguido de una coma, en el que se ubica el título del simposio o el congreso en letras cursivas. A continuación se coloca simposio o conferencia llevado a cabo en el Congreso y el nombre de la organización que se ha dado, seguido de una coma y del lugar. Del mismo modo se presenta la tesis y trabajos de grado, los cuales también suelen tener dos autores, por lo que se coloca el apellido del primer autor seguido con la primera inicial del nombre acompañado de la letra Y, el apellido del segundo autor acompañado de la primera inicial de su nombre, punto. Entre paréntesis se ubica el año de publicación o el año en el que se ha dado el trabajo, seguido del título de la tesis, esto en letras cursivas. Puede ser la tesis de pregrado, maestría o doctorado, seguido de un punto en el que se ubica el nombre de la institución, seguido de una coma y el lugar en el que se ha llevado a cabo, seguido de un punto. Muchas gracias por su atención.